En septiembre del 2016, el movimiento ATD 4 Mundo se asoció con investigadores de la Universidad de Oxford para lanzar un programa de investigación participativa de 3 años. Su objetivo, afinar la comprensión y la medición de la pobreza con el fin de contribuir a su erradicación en todas partes y bajo todas sus formas. Este programa se desarrolló en 6 países, como aquí, en Bangladesh, pero también en Bolivia, en Estados Unidos, en Francia, en el Reino Unido y, como lo muestran estas imágenes, en Tanzania. En cada uno de estos 6 países se trataba de identificar las dimensiones de la pobreza y entender su manera de interactuar. La investigación está basada en la metodología del cruce de saberes. En cada país fueron constituidos equipos de investigación reuniendo a personas en situación de pobreza, quienes aportan su saber de experiencia de vida, profesionales que aportan su saber de acción y a universitarios que aportan su saber académico. El reto de esta investigación es trabajar juntos entre académicos, profesionales y personas que tienen la experiencia directa de la pobreza, por lo que no es fácil, hay que entenderse primero. Así podemos trabajar juntos y cada uno puede aportar sus conocimientos. Todo el mundo se pone a disposición para que podamos ser coinvestigadores en pie de igualdad. Los investigadores trabajamos generalmente sobre objetos de investigación. La pobreza es un objeto de investigación y el cruce de conocimientos transforma el objeto en un sujeto. No vamos a encontrarnos con personas que han experimentado la pobreza para que nos digan lo que han experimentado y luego hacemos después nuestro análisis. Lo que vamos a hacer es involucrarnos en la reflexión y eso es lo que encuentro bastante impresionante en el proceso de ATD. Son los medios que nos estamos dando para que estas personas que no están en el oficio de la investigación puedan participar como sujetos y no solo como testigos de una experiencia. La primera etapa del proyecto, reclutar participantes. Aquí, en Tanzania, tuvimos que ir a buscar a las personas en situación de pobreza a sus trabajos. Esta iniciativa, poco común, fue bien recibida por algunos como Evelyn Anthony, madre soltera que labra piedras en esta inmensa cantera durante varias horas al día para dar de comer a sus 4 hijos. La propuesta de participar en el proyecto a cambio de una remuneración la convenció, tanto como su propio deseo y el de los demás participantes de expresarse y compartir su experiencia con otros. Fue durante reuniones como esta, entre pares, que cada uno pudo comenzar a compartir su experiencia y sus reflexiones. Aquí aprendemos mucho sobre diferentes temas relacionados con la pobreza. Cuando mi padre murió, mi madre volvió a vivir con sus padres. Tenía que encontrar un nuevo marido. Este hombre me rechazó. Así que me enviaron a vivir con mi abuela, pero apenas podía mantenerse a sí misma. No teníamos nada para comer. Así que volví a vivir con mi madre durante 3 años. Después de eso, mi madre me obligó a casarme. Académicos, para ustedes, ¿qué es lo que hace la vida intolerable? Decimos que el factor importante era la cuestión de los ingresos. ¿Qué dicen los profesionales? Encontramos que la percepción negativa sobre las personas en situación de pobreza es lo que hace la vida más difícil. ¿Qué hay de los hombres? Paz. Sin paz, ni el trabajo ni el comercio es posible. ¿Qué hay de las mujeres? Paz. Sin paz no podemos trabajar.
en paz y tranquilidad. Podemos hacer negocios, agricultura, podemos hacer de todo. Mismo proceso en Bangladesh, donde aquí, en la orilla del río, Lenen Rahman, responsable de la asociación MATI, una ONG local, fue en búsqueda de las personas más excluidas de la región. A estas mujeres se les llama viudas del tigre, ya que han perdido a su marido, víctima de un ataque mortal de este peligroso predador, mientras iban a buscar con qué alimentar a su familia. Realmente disfruté mucho participando en este proyecto de investigación porque nos dio la oportunidad de expresar nuestros sentimientos sobre cómo nos afecta la pobreza. Por eso estamos muy contentos. Antes de eso, nunca habíamos tenido la oportunidad de visitar otra región. Gracias a este proyecto, tuvimos la oportunidad de participar en una sesión de intercambio de conocimientos, que fue como un sueño para nosotros. Al cabo de algunos meses, en cada uno de estos países se multiplicaron los encuentros. En estas imágenes vemos a personas de Francia y Bolivia en el trabajo. Durante estas reuniones regulares, los participantes reflexionan e intercambian ideas a partir de sus experiencias. Distintos ejercicios les permiten describir y reflexionar sobre las características y las dimensiones de la pobreza. Los historiadores nos enseñan que ha habido una construcción de la ignorancia de la pobreza durante siglos. El conocimiento que estamos tratando de construir con los pobres es un conocimiento que perturba, pero este conocimiento es muy difícil de hacer que se reconozca. Es muy difícil que sea aceptado por el conocimiento dominante que no quiere escucharlo. Hemos hecho un gran esfuerzo de rigor científico para demostrar que no estamos manipulando a la gente, para demostrar que tenemos un proceso participativo extremadamente elaborado, extremadamente riguroso, para que salga una palabra desde abajo, que se formula poco a poco, que se construye poco a poco y que luego explota y se revela. Académicos han sido extremadamente sensibles a esto. Al principio iban demasiado rápido y nos sentíamos completamente perdidos y dije que no podía continuar. No lo entiendo. Va demasiado rápido. Y cuando llegué a casa dije no, se los diré y tal vez vayan menos rápido y será más fácil para nosotros. Me di cuenta de que no puedes conocer la pobreza a menos que la hayas vivido. Y nosotros, que no somos pobres y que nunca hemos sido pobres, pensamos que sabemos qué es lo que es. Maltratamos, reprimimos, denigramos, estigmatizamos, rechazamos a la gente. Creo que eso es lo más importante. Cuando empecé a involucrarme en este proyecto, sabía que habría mucho trabajo. Aprendí muchas cosas nuevas. Vemos toda la gama de diversidad desde la parte superior del hemisferio norte hasta el extremo del hemisferio sur. En la mayoría de los casos, el norte y el sur son muy similares. Así que mi objetivo es continuar esta lucha. Antes, los académicos pensábamos que lo sabíamos todo. Pero con este proyecto aprendí algo muy diferente, que es que los pobres también son muy ingeniosos. Así que aprendemos de ellos lo que hacen, porque lo que hacen y además podemos añadir algo nuevo para que puedan despegar. Esto es lo más valioso que he aprendido de ellos. Estos 3 años de trabajo permitieron determinar 9 dimensiones de la pobreza común a todos. Las 3 primeras son conocidas y se las cita regularmente. Se trata de privaciones materiales y sociales, ingresos insuficientes e inseguros y la falta de trabajo decente. Las 6 otras son menos conocidas y por ello se les toma rara vez en cuenta. Participantes venidos de los 4 rincones del mundo se reunieron para discutir y decidir estas dimensiones. Participantes ingleses y franceses nos hablan aquí de la dimensión desempoderamiento. Es un gran problema en el Reino Unido, porque los padres, las madres, hacen todo lo que pueden por sus hijos.
Pero, sin embargo, las autoridades locales sienten que no están haciendo lo suficiente para cuidar a sus hijos. Los funcionarios del gobierno local que no tienen hijos simplemente leen textos de libros y creen que saben más que la propia madre. Cuando vienen a retirar a los niños de sus padres, los padres se quedan solos, no reciben ayuda ni nada por el estilo. Y en la mayoría de los casos, 9 de cada 10 veces, solo vuelven a ver a sus hijos cuando tienen 18 años, si tienen suerte, si el niño sabe que ha sido retirado de sus padres. ¿No se les informa sistemáticamente? No, lo que es inminente, porque es una violación de los derechos humanos. Es algo contra lo que estamos tratando de luchar. Pero la parte más interesante de este seminario fue esta cuestión. Cuando un niño ha sido separado de su familia, el sufrimiento humano es todo lo que queda. No creo que esta dimensión se reconozca en el Reino Unido. Sé que cuando me encontré en una situación de pobreza, me ofrecieron una ayuda de 300 euros, pero tenía que colocar a mi hija en la DAS, en fin, a la AS. Me negué, porque yo soy una niña de la DAS, así que ya sé lo que es y no me daban opción, pero yo la tomé de todos modos. Estas son algunas de las opciones imaginables a las que se enfrentan las personas en situación de pobreza. Tener ayuda a cambio de que le retiren a su hijo. No hay otra opción. No trabajar o ir a trabajar o hacer un trabajo duro mal pagado, no declarado. Y hemos oído que en Francia, también lo hemos oído durante este seminario, de hecho, otras personas, otros países, compartiendo experiencias de este tipo con nosotros. Es realmente una sumisión, una dependencia. El hecho de que la gente sea pobre no significa. No tienes elección. Si necesitas algo, tienes que depender de asociaciones o centros sociales y todo eso. Y para mucha gente es el miedo de ir ahí, porque siempre tienes que contar tu vida privada. Y luego la vergüenza de decirse, pero me avergüenza pedir algo de todos modos. Y eso es difícil de llevar. Incluso diría que es un factor agravante de la pobreza. Cuando estaba en la calle, nos exponíamos a los peligros, a los insultos de la gente porque rebuscas en la basura. Entonces o se pasan o te invitan a comer, amablemente te dicen, bueno, escucha, ven y come. Y luego, cuando aceptas, empiezan por darte un litro de vino tinto y tú dices, pero espera, no bebo alcohol. O bueno, la gente de la calle no bebe alcohol. Sin embargo, he visto muchos. Yo le dije, sí, tal vez, pero yo no. Todo porque vivía en la calle. El trabajo de investigación y los intercambios permitieron poner en claro lo mucho que estas dimensiones escondidas de la pobreza están relacionadas e interactúan entre sí. El sufrimiento en cuerpo, mente y corazón fue una de las dimensiones manifestadas por el equipo de Bolivia y ampliamente compartida por todos. Y el sufrimiento era una de esas dimensiones que habíamos encontrado. Cuando hemos venido aquí y hemos escuchado experiencias del hemisferio sur como Tanzania o Bangladesh, o del norte como África, como Estados Unidos, Francia y Reino Unido, nos hemos dado cuenta que es una dimensión común. El sufrimiento es algo que cuando uno vive en la pobreza, vive en constante sufrimiento, ¿no? Esto que sufre el padre o la madre por no poder dar mejores oportunidades a su hijo. Y al ver a tus hijos trabajar, también te causa sufrimiento. Y el sufrimiento es también de pensar todo el tiempo, estar pensando qué va a ser mañana, qué vas a comer mañana, si para mañana tienes alimentos, si para mañana tienes comprar los materiales escolares para tu hijo, ¿no? Entonces, todo el tiempo estás pensando, a veces ni puedes dormir tranquilamente, ¿no? Entonces, eso te causa un sufrimiento, tanto ya de mental, físico, también un sufrimiento interior que es muy profundo de ti. A veces tienes
ya no te sientes con esas fuerzas de seguir luchando, ¿no? Es una desgastación tanto físico, porque como no te alimentas, te enfermas, ¿no? Y ese es otro sufrimiento, pero físico, porque ya no tienes las fuerzas, las energías para trabajar. Los niños sufren porque, los padres sufren. Los hijos sufren porque son discriminados en los colegios. Son aislados de los demás. Eso también causa sufrimientos, el no tener que comer, que los niños lloran porque no tienen mejores posibilidades. Todo el tiempo están sufriendo, tanto emocional, tanto físicamente también. Vivir en la pobreza es vivir en constante desesperación. Eso te lleva a sentimientos muy negativos, que es incluso puedes pensar en quitarte la vida a tus hijos y luego a ustedes, ¿no? Nosotros. Sí es. Sí. Y también tienen miedo. Esa palabra ha salido mucho. Ha salido mucho en Bolivia, ha salido mucho en Estados Unidos, ha salido mucho en Inglaterra. Esa palabra que nos parece tal vez sencilla, fácil, es bien profunda. El sufrimiento, el miedo y la vergüenza hacen parte de lo que vive la gente pobre, y esta dimensión está íntimamente relacionada con otra dimensión llamada lucha y resistencia, de la cual habla aquí el equipo de Tanzania. Kwa mfano, watu maskini wanapokuwa wanaishi katika jamii huwa wanasaidiana kwa vile vitu vidogo ambavyo wanavyo. Kwa mfano, Los pobres que viven juntos se ayudan unos a otros. Con lo que poco tienen, se ayudan unos a otros, comparten. Por ejemplo, un niño pequeño iba a graduarse de la escuela, pero su madre no tenía ropa presentable para ir con él. El día de la graduación, una vecina le prestó ropa, zapatos y dinero para ir a la peluquería. Su hijo pensó que ella nunca podría venir con él. Así que puedes imaginarte su alegría cuando la vio venir. Fue una verdadera alegría para los dos. Este es un ejemplo real de la solidaridad que existe entre las personas que viven en la pobreza. La solidaridad entre las personas en situación de pobreza les ayuda a no hundirse en la desesperación y a tener la energía para luchar, para resistir el sufrimiento causado por la pobreza. Pero en esta dimensión también hay otro elemento que es el coraje. Los pobres tienen el valor de hacer lo que sea necesario para salir de la pobreza, especialmente las mujeres que tienen que cuidar de sus hijos. Se levantan muy temprano en la mañana para ir a la ciudad a buscar dinero para ayudar a sus familiares. Además de levantarse muy temprano por la mañana, son las últimas en acostarse. Porque cuando regresan de la ciudad a la que fueron a ganar dinero, también tienen que preparar la comida para toda la familia. Tienen que hacer todo el trabajo doméstico, así que se acuestan al final y se levantan muy temprano por la mañana. Durante nuestro trabajo de investigación, cuando dirigía a un grupo de mujeres en situación de pobreza, eso es lo que nos dijeron. Tenemos el valor de hacer todo lo posible para cuidar a nuestros hijos. Tenemos compasión por ellos. No podemos parar, no podemos dejar de hacer todo lo que está en nuestro poder. Debemos mantener el valor para luchar por la vida. El valor de luchar diariamente. Esta resistencia, tanto como la solidaridad, constituyen una de las dimensiones que interactúan naturalmente con la siguiente, expresada fuertemente por el equipo del Reino Unido. Los coinvestigadores la llamaron contribuciones no reconocidas. En el hemisferio norte, de donde venimos,
Hay muchas personas que reciben subsidios, pero que tienen habilidades y no son reconocidas por la sociedad. También somos incomprendidos por el gobierno. Somos rechazados porque se dice que no queremos trabajar. Decidimos que ya era suficiente y que queríamos hacer oír nuestras voces, no solo las de las personas que no tienen voz, que no pueden defenderse. Así que queríamos ser su portavoz. Esta dimensión de la que estamos hablando, contribuciones no reconocidas, ha surgido en varias discusiones, especialmente en el hemisferio norte. Puede reconocerse en Francia, en los Estados Unidos y en el Reino Unido. Sobre todo en el Reino Unido, donde se culpa a las personas en situación de pobreza, se les señala, se les llama perezosos y ni siquiera se les reconoce como parte de la sociedad. Cuando compartimos esta dimensión en el debate de la plenaria con los países del sur, fue reconocida de diferentes maneras. Se reconoció que a veces las personas que viven en los pueblos tienen dificultades y poseen habilidades asombrosas, habilidades de supervivencia, pero también habilidades científicas interesantes. Y es como una falta de reconocimiento, ya sabes, y está relacionado con la estigmatización de lo que hablamos del Reino Unido. Los numerosos testimonios sobre este desconocimiento por parte de las instituciones de lo que constituye a la vez la vida, los esfuerzos y las contribuciones de personas en situación de pobreza ha conducido a todos los equipos de investigación a identificar lo que han llamado el maltrato institucional. El equipo de Bangladesh nos habla de esto. La dignidad de las personas que viven en la pobreza en Bangladesh se ve afectada de varias maneras. El Estado y las instituciones los descuidan y este es uno de los problemas más importantes. En Bangladesh, todo está controlado por el gobierno. Tenemos gobiernos locales que llevan a cabo programas de protección social para las personas en situación de pobreza, pero hay mucha corrupción. Existen más de 140 programas de este tipo, pero aquellos que los necesitan no se benefician de ellos. El problema de los desechos y del agua contaminada se encuentra en estas comunidades desatendidas. Esto se está convirtiendo a sí mismo en un problema medioambiental. Las personas en situación de pobreza que vivían a lo largo del río debían recibir tierras del gobierno o de otras instituciones. Ese era su derecho, pero por lo que sabemos, nada de eso sucedió. Familias migrantes que antes vivían en diferentes aldeas tuvieron que irse debido a la contaminación del río. El gobierno conoce sus problemas, pero no hace nada por ellos. En la sociedad, los ricos no se preocupan por aquellos que son pobres. Las palabras maltrato institucional fueron escogidas con cuidado para resaltar la violencia de algunas políticas de lucha contra la pobreza, que a veces contribuyen a excluir a ciertas personas, a ignorar sus necesidades fundamentales y a estigmatizarlas. La dimensión de maltrato social es subyacente. Ella se manifiesta en las muchas maneras en que el resto de la sociedad juzga y culpa a las personas en situación de pobreza, como lo expresa aquí el equipo de Estados Unidos. Creo que es estupendo que todos podamos compartir porque una de las características de la pobreza es que nos aislamos poco a poco. En el norte de Estados Unidos, una de las cosas de la que hablamos fue precisamente el miedo a ser reconocido como pobre. Así que nos aislamos. No queremos que la gente conozca nuestra situación. Incluso podemos ocultar lo que no está pasando a los miembros de nuestra propia familia. Vengo de los Estados Unidos, más precisamente de Nueva York. Soy madre soltera y tengo 4 hijos que crié yo misma. Me gustaría dar testimonio de la difícil situación de hombres como mis hijos y de cómo se les ve en los Estados Unidos. Por ejemplo, tienen miedo de salir de sus casas porque pueden pasar muchas cosas.
No saben si podrán volver a casa por la noche y yo, que tengo 4 hijos, me vuelvo casi paranoica cuando salen. ¿Serán arrestados por la policía? ¿Corren el riesgo de ser hostigados? ¿Es que les dispararán? Todo por el color de la piel. El abuso social por el color de su piel y luego ello termina afectando su situación económica. Así que la pobreza es un círculo que se retroalimenta. He venido aquí con la esperanza y la aspiración de que nuestro trabajo de investigación se utilice para crear un gran cambio, porque existe una seria necesidad de cambio. El 10 de mayo del 2019, los resultados de este trabajo riguroso que se llevó a cabo durante 3 años fueron revelados durante un seminario en la OCDE en París. Ante más de 350 participantes, fue demostrado que una verdadera participación de personas en situación de pobreza es posible en el marco de una investigación internacional. Basándose en el conocimiento de experiencia de aquellos que sufren y resisten, es posible construir una mejor comprensión de la pobreza. Miguel Ángel Gurria, secretario general de la OCDE, inauguró este seminario y resaltó la importancia para la OCDE de tomar en cuenta los resultados de esta investigación. Durante demasiado tiempo, el debate sobre la pobreza se ha caracterizado por una brecha en la forma en que se mide y analiza la pobreza en los países pobres y ricos. Las medidas convencionales utilizadas para medir la pobreza extrema, basadas en el umbral de $1,9 diarios, nos dicen que la pobreza extrema ha sido erradicada hace mucho tiempo en la mayoría de los países de la OCDE. Pero hay un problema aquí. Esta conclusión es contraria a lo que las personas con experiencia directa de pobreza nos dicen sobre sus vidas y refleja la influencia de estas medidas. Hoy, por primera vez, la investigación ATD, Universidad de Oxford, está cerrando esta brecha en la medición de la pobreza entre países ricos y pobres, lo que nos permite ver la pobreza desde una perspectiva única. En la OECD, trabajaremos arduamente para desarrollar nuevas medidas que tengan en cuenta las dimensiones más intangibles y perniciosas de la pobreza, como el desempoderamiento y la estigmatización. Esta búsqueda estableció entonces 9 dimensiones esenciales que caracterizan la pobreza en todas partes del mundo y que deben tomarse en cuenta todas juntas para combatirla mejor. Por lo tanto, ahora tenemos que apoyarnos en personas que muevan las instituciones. Una institución solo se mueve si hay campeones dentro de ella que la hacen avanzar. Y estamos buscando a esos campeones que en la universidad harán avanzar a la universidad, o que en el Banco Mundial, en la OCDE o en la Comisión Europea dirán, sí, debemos cambiar la forma en que construimos el conocimiento de nuestras propias instituciones.